El programa que vamos a interpretar este fin de semana es un programa hermosísimo, de alguna manera es muy clásico. Empezamos con la obertura Don Giovanni, que pertenece a la ópera homónima, que fue estrenada en 1787 en Praga, con mucho éxito. Es un drama jocoso en 2 actos, con el libreto de Lorenzo da Ponte, y es una ópera que tiene muchas historias. La más curiosa de ellas es que se dice que el compositor no había terminado la obertura el día anterior del estreno, y que tan solo en un par de días, 1 o 2 días, compuso la obertura. Es difícil constatar esto, así que es probable que la obertura que vamos a interpretar haya sido compuesta en muy poco tiempo, quizá en un par de días. Claro, hay que entender que como ya estaba escrita toda la ópera, le fue muy fácil hacer la obertura porque retomó los temas de esta importantísima ópera. Después haremos el concierto para violín número 3. Mozart tiene 5 conciertos para violín, pero en realidad tiene más de 5 conciertos. Tiene 5 numerados, más por lo menos otros 2, el Adelaida, entre otros conciertos que no tienen número. Pero este número 3 es uno de los más importantes, que fue escrito en 1775. Ya Christopher nos va a hablar muy detalladamente de este concierto, que pues tiene el nombre de Estrasburgo. Ya nos platicará Christopher si es correcto lo que estoy yo diciendo. Después vamos a hacer la segunda parte, la Sinfonía Clásica de Prokofiev, una de las obras más geniales que se han hecho en todos los tiempos. Es una obra, como dijo el compositor, hecha como lo hubiera hecho cualquier compositor de la época clásica. La forma, la estructura, es una obra que fue compuesta en 1916, y la hizo como un trabajo dentro del Conservatorio de Moscú. Entonces lo hizo como un trabajo para el mismo conservatorio, y así de simple, un trabajo del conservatorio se volvió una de las sinfonías más importantes de todos los tiempos. Y finalmente haremos el Capricho Español de Rimsky-Korsakov. Esta obra se escribe 100 años después que la ópera Don Giovanni, 1887. Es una obra muy brillante, que tiene por cierto muchos solos de concertino. Nos vamos a poder disfrutar por un lado a Christopher como solista, y además como concertino en la segunda parte, tocando los solos de Rimsky-Korsakov y la Sinfonía Clásica. Esta obra fue escrita primero para violín, una fantasía para violín y piano, y después el compositor ruso hace una obra genial que es el Capricho Español de 1887. Bueno, es un placer para mí trabajar con Christopher nuevamente, y sobre todo en este importantísimo programa, a quien cedo la palabra para que nos platique un poquito del concierto que va a interpretar. Leopold Mozart was the father of Wolfgang, and he was also a famous violinist. Pues Mozart era el padre de Wolfgang Amadeus Mozart y también fue un importante violinista. In this day and age, the city of Salzburg is connected with the Mozart story more than any other city. En aquella época la historia de Salzburgo está sumamente conectada con la familia de Mozart. They worked there, they played there. Ellos trabajaron y tocaron ahí. And the young Wolfgang and his sister were taken on big tours around Europe by Leopold. Y el joven Mozart y su hermana hacían muchas giras alrededor para interpretar la música. But the court of Salzburg owned the instruments. Musicians in those days never owned their own instruments. Pero durante aquella época la corte era propietaria de los instrumentos. Ellos no poseían instrumentos, entonces tenían que interpretar con los instrumentos de la corte de Salzburgo. So as times got a little difficult for the Mozarts in Salzburg, they went on tour in Italy in 1774 and bought this violin. Y bueno, conforme la época se volvió más difícil para ellos, en 1774 fueron a Italia a una gira, y fue precisamente donde encontraron este violín. Leopold Mozart fue el primer propietario de este violín. And the following year, he wrote all 5 of his violin concertos. Y al siguiente año, que sería 1775, Mozart compuso los 5 conciertos juntos. Ese mismo año están compuestos los 5 conciertos.
people think that all 5 concertos were written throughout Mozart's life because the first 2 seem very early, almost like Baroque pieces, and then the more mature they go. But they were all written in the same year. La gente suele creer que los conciertos fueron compuestos en diferentes épocas de la vida de Mozart por la madurez que representan. Por ejemplo, los primeros conciertos son más barrocos y posteriormente van madurando, pero todos fueron compuestos en 1775. And because he began writing the concertos immediately after they bought this violin, we figure that he was inspired to write them for this violin. Y se cree que justamente después de que compraron este violín fue cuando empezó Mozart a componer esos 5 conciertos. Se cree que gracias a la presencia del violín, pues él fue inspirado para componer los conciertos. It was made in 1680. De 1680 es el violín italiano In Cremona, Italy. de Cremona. And the third concerto, the one that we're going to play, is very special for Mozart. El tercer concierto que ahora va a interpretar Christopher este viernes y domingo fue un concierto muy muy especial para Mozart. He wrote many personal things into the concerto. Él compuso muchas cosas personales, hay muchos datos personales de Mozart en el concierto. This number 3 in G major was the only concerto that Mozart ever performed. Y este concierto, el tercero, fue el único que Mozart interpretó And it was his favorite. y era su favorito. One of the, there are many special things I could say about the concerto. In fact, I do a lecture all about this concerto. But one thing that people should know is that in the last movement, there's something very personal. Hay muchos datos que podría hablar acerca de este concierto y seguramente acerca de este violín, pero bueno, en realidad él quiere comentarles acerca del último movimiento donde hay muchos datos personales, es el tercero. One of the tours that the Mozart family went on, Leopold did not get permission to go, and so Wolfgang felt they couldn't go. So then his mother decided to go instead. En una de las giras que realizó Mozart, a Leopold no le permitieron ir, así que fue su madre a acompañar a Mozart. So they went to Paris, and his mother died. Así que fueron a París y su madre murió. It was a terrible trip. They had to travel long periods. The weather was awful, and in Paris, she died. And he felt that he could never compose again. Fue un terrible viaje. Mozart llegó a pensar que jamás volvería a componerse por la culpabilidad que sentía de que su madre falleciera justo en ese viaje. And there was a little piece that he wrote when he was very young that his mother loved in G minor. Y existe una pequeña pieza que Mozart escribió cuando era muy muy joven en G menor, Sol menor. So in the last movement, halfway through the last movement, everything comes to a stop. And then you hear pizzicato in some of the strings. And there's this little tune that happens in G minor. And it's a tribute to his mother. It's very small, but you can't miss it. Hay una parte en el tercer movimiento que está representada por los pizzicatos en el violín, esos pequeños golpeteos. Y bueno, ahí en ese movimiento es donde es muy pequeño, pero está en sol mayor, es donde se nota ese tributo a su madre. And then, in the actual trip to Paris, they passed through Strasbourg on the way back to Salzburg, and he danced what was called the Strasbourg Contradance. And that brought him back to life and showed him that he could compose, and that's what happened. Y a su regreso a Salzburgo, ahí bailó, danzó el contradance In Strasbourg. en Estrasburgo, y eso volvió a motivar a Mozart para volver a componer. It's a dance very pesante, very heavy, and Es una danza muy pesante y muy so pesada. yeah. And in this concerto, you have the tribute to his mother, and then the Strasbourg Contradance. Entonces en este concierto está el tributo a su madre y después Strasbourg, la danza de Estrasburgo, contradanza. So that's one thing in the third movement to think of. Also, Mozart loved to improvise, and this concerto has many possibilities. There are 9 cadenzas.
También a Mozart le gustaba mucho improvisar, por lo que este concierto tiene 9 cadencias. Más posibilidades de otros conciertos. Mucho más posibilidades que cualquier otro concierto.